Buenos días, desde Valencia la Bella, el yacimiento de Ribarroja. Estamos aquí en la delimitación del posible yacimiento que ocupará 3,54 hectáreas, delimitados por una gran muralla. La muralla que tenemos en el vídeo que podéis observar, y nosotros en esta excavación, en esta campaña, nos hemos dedicado con la supervisión de los directores a analizar la técnica constructiva para ver si se puede llevar un proceso, una reconstrucción de grandes tramos de la muralla para poder delimitar y poder encontrar la zona donde acaba el yacimiento, o en este caso la posible puerta de entrada que tenemos aquí. Una de las principales funciones de la excavación es diferenciar marcar las partes de la muralla, porque como podéis observar en la imagen tenemos una primera hilada, la parte interior de un muro que posiblemente era menos estable porque el derrumbe ha venido hacia este lado. Diferenciamos por otro lado el relleno, que sería la parte interna, la parte interior que separaría los muros, que ha sido la parte más costosa, porque diferenciar el relleno del resto de cosas, ya sean piedras, guijarros, fauna, o en este caso lo que nos ha liado ha sido las grandes piedras que encontramos al fondo para darle una mayor estabilidad al muro. Y la última parte, que como podemos observar es la parte exterior, que es la parte que se ha derrumbado, supongo que por sostener el peso de la torre, que la torre está en esta parte trasera, y lo que ha conseguido ha sido no aguantar, y al final ha cedido, y es esta parte, como podemos observar, no doy más la espalda ya, esta parte que podemos observar aquí es posiblemente parte del derrumbe de la parte externa de la torre, de la parte externa del muro. Entonces nos hemos dedicado a interpretar un poco las diferencias entre el mortero, que por ejemplo podéis ver en la imagen que es blanco, y otro mortero que tenemos por esta parte que es un poco más oscuro, y la única dificultad que tenemos es que pueden haber filtraciones, ya sea de agua o arena, y por lo tanto necesitamos proteger ahora en este caso y continuar con la excavación el año que viene sin que se haya dañado mucho la parte del muro. Así que nada, os animo a visitar el yacimiento y esperemos que dentro de unos pocos años la reconstrucción de la muralla lo haga mucho más apetecible. Así que un saludo a todos.